Puede ser como esto, podemos empezar tal vez. Sí. Ah, bueno, entonces, solamente unas primeras palabras para saludar. Quiero empezar felicitando a todos los que están aquí hoy, que se unen a nosotros en este primer encuentro de la segunda edición del ciclo de encuentros de iniciación a la investigación científica en Derecho, ahora dedicado a Hispanoamérica. Quiero saludar muy especialmente nuestros ponentes de hoy, nuestro ponente en este momento, profesor Camilo Eduardo Maña Hernández, a quien agradezco en nombre del Centro de Investigación en Justicia y Gobernanza que haya tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Es un gusto muy, muy subido tener el profesor con nosotros hoy. También quiero expressar mi más. Estamos a perder, perdoem que tenha mudado a linguagem, mas que estamos a perder algum dos nossos participantes, não é? Não? Ok, ok. Então, perdón, volveré a mi portuñol. También quiero expresar, decía, mis más sinceros agradecimientos al comité organizador de este ciclo. Permítanme que lo haga en la persona del profesor Ricardo Mena Barreto, que hoy modera nuestra sesión. Este evento es una iniciativa conjunta del IUSGOV, el Centro de Investigación en Justicia y Gobernanza, y de la EDUN, la Escuela de Derecho de la Universidad de Minho, y tiene como objetivo acercar la comunidad estudiantil más joven a algunas de las personalidades científicas más reputadas de la actualidad en el ámbito del derecho y áreas relevantes para los enfoques interdisciplinarios de los estudios jurídicos. En la primera edición de este ciclo, en 2024, reunimos con gran ventaja para todos a un grupo de investigadores de la más alta calidad, entre los que se encontraban Giselda Ironaca, Gregório Robles Morchon, José Lamego, Mafalda Miranda Barbosa, Pierre Guibantif y Rita de la Féria. De esta nueva edición, ciertamente no debemos esperar un beneficio menos gratificante que esto. Al estilo de una rueda de prensa, de una charla, cada encuentro de este ciclo está dirigido por un académico y proporcionará un espacio para compartir experiencias, ideas y metodologías de investigación científica. El objetivo principal del evento es facilitar la iniciación científica de los estudiantes de grado en Derecho que están dando sus primeros pasos en el mundo de la investigación. La estructura del evento, cuya explicación reservaré para el señor moderador, privilegia la espontaneidad y el diálogo y se centra en la reflexión y el intercambio de experiencias con el fin de proporcionar un ambiente de aprendizaje e intercambio enriquecedor para los estudiantes y todos los involucrados. Y dado que así es, me quedaré aquí con estas palabras introductorias que pretendo breves, pero no por ello menos sinceras, y dejaré que comprueben por ustedes mismos todo lo que acabo de decir. Estoy segura de que todos saldremos ganando. Muchas gracias a todos. Olá, buenas tardes a todos. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a la professora Flávia Loureiro, nossa diretora de JUSGOV, a quem le devemos muito nesta edição do ciclo de encontros sobre introdução da investigação científica em Direito. Também quisiera agradecer a nosso invitado, professor Camilo Eduardo Omaña Hernández,
quien nos habla desde Colombia o desde de España, Oñate. Oñate. Vale. Y finalmente agradezco a todos que el Sergio, nuestro investigador, el Willer, a Alexander. Y antes de empezar, solo quería decir unas palabras sobre nuestra propuesta para familiarizar no solo a quien nos mira, sino todos invitados, todos que asistirán en el YouTube, después con la autorización del profesor Camilo, esta grabación irá para el sitio web de la Escuela de Derecho de la Universidad de Minho. Y la idea principal es permitir la participación de nuestros estudiantes de la Universidad de Minho y de participantes de cualquier universidad y país, ya que este encuentro es completamente abierto y acogedor. Nesse sentido, nuestra idea es abrir un espacio para hablar un poco sobre la trayectoria científica, biográfica, eh, trayectoria de investigación, es decir, la trayectoria de cada uno de los participantes, de cada uno de los profesores invitados a hablar neste ciclo de encuentros, ¿vale? Todos sabemos que el derecho es muy ritualista, pero en nuestros encuentros también daremos a bienvenida a investigadores de otras áreas que han contribuido y siguen contribuyendo al pensamiento jurídico de alguna manera. Por tanto, la idea es romper con estas formalidades y rituales y tener una conversación abierta, relajada, franca, sobre estos caminos de vida, de investigación de cada participante. Así, que en lugar de leer los currículos de cada uno de nuestros participantes, de nuestros invitados, en esta nueva edición, Robert y yo decidimos dejar que cada uno se presente libremente. ¿Vale, profesor Camilo? Si desea mencionar sus cargos, títulos, ¿vale? Pero, por supuesto, debe mencionar el país donde sí, no caso es colombiano, pero vive en España, ¿vale? En Oñate. Y la institución, pero, ¿vale? Es decir, ¿quién es profesor Camilo Umaña? ¿Vale? No hay entonces la presentación, hay a partir de ahí una charla, una conversa, donde tres preguntas serán hechas al profesor Camilo y así teremos una dinámica un poco más abierta. ¿Vale, profesor Camilo? Sí. Entonces, no me gusta controlar demasiado el tiempo, ya que la idea es dejar los pensamientos, ideas e historias de cada profesor invitado sobre cómo llegó al camino de la investigación fluir libremente. Eh, ¿Está de acuerdo, profesor Camilo? Sí. Sí. Entonces, la presentación. Bueno, pues muito obrigado pelo convite, Jusgov, Universidade de Minho. Muito obrigado também pelo esforço de falar espanhol. Eh, eu queria só falar, pedir desculpas pela minha limitação com o português, mas minha admiração pela cultura portuguesa. O Fado, Pessoa, Saramago têm sido também referências
referências muito importantes na minha vida. Então, eu fico sempre muito contente de escutar o sotaque de Portugal e trocar com vocês. Eu vou falar em espanhol para me dar me entender, não ficar assim confuso. Eh, bueno, yo soy Camilo Umaña, soy un colombiano, estudié Derecho, me especialicé en temas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, me dediqué muchos años al activismo en derechos humanos, me he enfocado mucho en estudiar temas de conflicto y paz. Me preocupé por la limitación muchas veces del derecho, por siempre estar en unos compartimentos muy separados y me dediqué mucho tiempo a tratar de encontrar en las ciencias sociales una respuesta a muchas de estas preguntas. Por eso, después de hacer unos años de litigio en derechos humanos, de activismo muy fuerte en Colombia, en un contexto muy difícil y demandante de conflicto armado, fui a estudiar una maestría de sociología jurídica en algo que yo no conocía, que se llamaba el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en el País Vasco, que me dio entrada luego al doctorado de Sociología Jurídica en la Universidad del País Vasco, que lo desarrollé con mucho gusto. A la par hice un doctorado en Criminología en la Universidad de Ottawa. Combinaba el frío canadiense con su rigurosidad académica y los pinchos y el delicioso vino de Rioja del País Vasco, y así terminé una tesis sobre el concepto de impunidad y un estudio también del tema de criminalidad de Estado. Eh, a la par de todo esto, seguí participando en muchas iniciativas en mi país. Entre ellas, fui parte de una de las delegaciones que acudieron en calidad de víctimas a las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Estuve en La Habana entonces en esas, en parte pues, de esos diálogos. Cuando volví a mi país, después de terminar el doctorado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos me invitó a ser parte de un equipo de lucha contra la impunidad, en donde ayudamos a montar un poco la arquitectura institucional o asesoramos derivada del acuerdo de paz en Colombia. Trabajé para ayudar en el montaje de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Luego fui contratado por la Comisión Colombiana, perdón, por la Comisión de la Verdad, en donde me integré en el equipo, hice una investigación sobre acceso a justicia en el contexto del conflicto armado. A la par pasaron muchísimas cosas, muchísimas experiencias, cuando terminó la experiencia de la Comisión de la Verdad, me invitaron a ser viceministro de Justicia en Colombia. Tenía a cargo temas difíciles, dirigir la política criminal y las cárceles del país, 126 cárceles de Colombia, dirigir la política de drogas y dirigir la política en justicia transicional. Después de 2 años y medio de una experiencia maravillosa y muy aleccionadora, fui a la Universidad de Harvard y de Brown, donde hice unas estancias durante un año. Fui profesor en Brown y fui fellow en Harvard. Y enseguida me postulé a ese viejo lugar de encuentro que era el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, y me eligieron como director científico, y es aquí, desde Oñati, desde las montañas de Guipúzcoa, lluviosas siempre, desde donde les estoy hablando. Y eso puede ser una presentación un poco gruesa, aunque creo que mi mayor mérito es que pese a todas esas trabajos y esas obligaciones, sigo teniendo una vida y tengo muchas más identidades más allá que la profesional, pero diría que esas son las profesionales que desde allí podemos intercambiar. Gracias, profesor. Muy buena la presentación. Comencemos con la primera pregunta, que sería, ¿qué circunstancias de vida y académicas lo llevaron a elegir el camino de la investigación? Si el profesor Camilo está de acuerdo,
hablar libremente sobre esta pasaje, el camino académico, pero en el sentido de la investigación jurídica o sociojurídica, mejor hablando. Pues digamos que la investigación es una operación básica de ser jurista, pero también es una operación básica del conocimiento. Creo que todo aquel que se quiera aproximar a un proceso de conocimiento debe aprender a investigar porque en últimas es lo que permite avanzar hacia un estado más sincero de ignorancia. Y eh, eh, creo que muchas veces en la universidad no somos muy conscientes de lo importante que es tener herramientas de investigación, porque asumimos, sobre todo desde el derecho, que el derecho está un poco, está ya dado, ya las normas están delimitadas, ya hay unos órganos que van a decidir y que el abogado es bueno en la medida en que sepa operarlo técnicamente. Pero desde el caso más concreto hasta la más grave violación de derechos humanos, requiere una actividad investigativa lo suficientemente fuerte para poder llevar esa técnica jurídica a que se traduzca en algo a la sociedad. Entonces, en últimas, la investigación para el derecho es el puente que permite hacerlo también pertinente para la sociedad. Em, Cuando creo, se hace investigación. Se suele pensar que la investigación académica está alejada de la otro tipo de investigaciones. Lo que brinda la academia es mucha estructura para poder hacer unos procesos científicos con respecto al conocimiento, pero la investigación se debe y se puede enfocar también para el conocimiento y para la acción más allá de una academia muy endogámica, viendo solamente a la producción de papers y a la discusión de ese estilo. Digamos, la investigación es lo que permite, por ejemplo, la intervención social con una teoría del cambio, con la posibilidad de generar unos impactos sociales reales. Desde, por ejemplo, mi rol en las políticas públicas como viceministro, yo cuando quería montar un programa, siempre quería los informes y los datos, lo que estaban pensando los conocedores, la ciencia, sobre ese concreto campo para que la política pública pudiera ser muy pertinente. Cuando estaba litigando en derechos humanos, yo necesitaba conocer bien la investigación para entender los contextos, poder montar muy bien las investigaciones y poder llevar los casos hacia algún lugar. Lo mismo cuando estamos haciendo consultoría o intervenciones de acción social, por ejemplo, en organizaciones no gubernamentales, etcétera, pues necesitamos el conocimiento para poder generar una acción mucho más efectiva en lo que queremos incidir. Entonces, yo particularmente no veo la investigación como una labor de encerrarse en una biblioteca a tratar de producir el párrafo más abroquelado, más rocoso posible, sino que es una reflexión que debe llevar al conocimiento humano a ser mucho más pertinente socialmente. Y por eso quizás mi enfoque es sociojurídico, porque yo considero que el derecho, sin entenderse como una operación eminentemente social, pues pierde sentido y que sin entender la sociedad, sin comprender los efectos que genera el derecho, las causas del derecho, por qué el derecho tiene esa estructura y qué se puede hacer con el derecho, pues realmente es una herramienta que no tiene ninguna traducción en algo que es muy importante y que es la agenda que creo que es la más alta éticamente del derecho, que es promover la justicia social. Entonces, professor Camilo, hay ahora una pregunta, pero más epistemológica. La cuestión sería, y creo que el profesor Camilo está de acuerdo, toda investigación exige un punto de partida.
¿vale? Un problema, una pregunta. Karl Popper llegó a decir que es el único camino para la ciencia y la filosofía es encontrar un problema, apreciar su belleza y enamorarse del problema. Cuando encuentras un problema y te enamoras de este problema, ¿cómo lo formulas? ¿Cómo hace esa formulación del problema de investigación en sus investigaciones? No soy tan romántico como para enamorarme de los problemas, pero sí creo que hay una... eh, la curiosidad y la capacidad humana de asombro y de componer buenas preguntas es quizás algo que creemos que es connatural a la operación de ser humano, pero realmente exige un nivel de entrenamiento y de conciencia. Em, Hacerse buenas preguntas es muy difícil. Las buenas preguntas no son aquellas que agotan su respuesta, sino son aquellas que permiten continuar el movimiento de la curiosidad. Y esas preguntas que permiten continuar el movimiento de la curiosidad, despejan primero la inquietud por lo que no sabemos, pero segundo, despejan también el afianzar algo que conocemos. Entonces, esa relación un poco paradójica, que entiendo por qué el profesor la denomina amor, eh, Karl eh, Popper. yo lo vería enamoramiento bajo el sentido quizás de Eric Fromm de ser un arte. Las artes se perfeccionan siendo ejercidas, no son profesiones y tienen una apreciación de belleza, pero también tienen requieren mucho trabajo. Entonces, creo que esa, digámoslo así, ética de trabajo, detrás de preguntarse, requiere ese ejercicio constante. Cuando te dejas de preguntar por algo, hay una pequeña muerte que ocurre, y creo que pues estamos aquí para consagrarnos más a la vida que a la muerte, y sobre todo para que las ideas generen más vida que muerte. Entonces, si buscamos que los problemas no nos encierren, sino que nos movilicen, creo que ese es un mínimo deber humano, sobre todo en un mundo en el cual pues hay tantas necesidades y tantos problemas sociales. Tenemos que generar unas preguntas y unos problemas lo más fuertes posibles, en el sentido de que nos permitan movilizar lo que somos como humanidad, para tratar de generar algunas transformaciones que requiere el mundo. Y entonces, el profesor Camilo está en ONH, el Instituto de Sociología Jurídica. Entonces, hay una pregunta que se relaciona directamente con esto, con este espacio de investigación. Durante décadas hemos hablado de interdisciplinaridad, multidisciplinaridad e incluso transdisciplinaridad. Eh, Centrémonos en la interdisciplinaridad. Esta es una idea muy presente, aunque no es nueva en la investigación en humanidades, en las ciencias sociales y, en nuestro caso, en derecho. Eh, ¿Cómo está este aspecto presente en la investigación del profesor Camilo, la interdisciplinaridad y sobre todo hoy en ONH, en el Instituto de Sociología Jurídica? Tenemos el privilegio en Oñati de ser un cruce de caminos.
A mí a veces me gusta más la idea del cruce de caminos más que la discusión de trans, disciplinariedad. En el sentido de que cada una de las ideas tienen diferentes trayectorias. Y esas trayectorias muchas veces se encuentran y se encuentran para chocar, se encuentran para dirigirse en la misma dirección o se encuentran para propulsarse en direcciones distintas. Las ideas no, si bien pueden tener una trayectoria dentro de una disciplina, quienes trabajamos sobre todo en ciencias sociales nos damos cuenta que prácticamente no hay ninguna idea que esté en una sola disciplina. Los abogados, por ejemplo, tendemos a pensar que las preguntas sobre Estado de Derecho, sobre la construcción del Estado, los gobiernos, es una pregunta que proviene de unas disciplinas jurídicas. Pero cuando uno comienza a interactuar con sociólogos o con criminólogos o con personas en diferentes disciplinas de ciencias sociales, pues uno se da cuenta que la pregunta por la construcción de las normas, el impacto de las mismas, lo que son las fuerzas colectivas políticas, pues no está en absoluto recluido únicamente en el derecho. Entonces, digamos que hay sencillamente momentos en los cuales nos damos cuenta que la trayectoria de la idea que nosotros tenemos, pues tiene otros carriles y tiene otros cruces de caminos. Entonces, en Oñati, como ya de por sí desde el título nos impone decir socio y jurídico, ya eso ya nos interpela y aquí se encuentran una cantidad de disciplinas. Les pongo un ejemplo, nuestro máster, hoy el máster, la cohorte de este año, el máster lo está haciendo gente de trabajo social, de sociología, de antropología y de derecho, y en derecho de diferentes ramas del derecho. Entonces, eso permite pensar que concentrarse mucho más en las ideas más que en la disciplina. Entonces, si vamos a tener una discusión sobre alguna temática, es mucho más importante concentrarse en la capacidad de pensarla desde muy diferentes caminos. En los encuentros, los cruces de caminos, es mucho más importante concentrarnos en la idea que concentrarnos en la disciplina. Ahora bien, hablamos desde una disciplina porque también es lo que nos hace sentir seguros, porque es lo que nos permite decir que hemos recorrido un camino, una trayectoria. Y muchas veces en la vida, pues queremos guardar ese camino, esa trayectoria, porque consideramos que ese camino, esa trayectoria, no solo es un lugar seguro, sino es un lugar desde donde mejor podemos desarrollar nuestras ideas. De modo que esa visión pues no tiene nada de errado, sino por el contrario, tiene una fuerte dosis de honestidad intelectual y de tratar de buscar las preguntas y las respuestas posibles. Ahora bien, la labor de un intelectual, especialmente hoy en día, sí es de plano, pues no quedarse con pensando que su idea proviene de un solo carril. La capacidad de diálogo con las otras disciplinas o con las otras trayectorias es lo que permite el conocimiento. Nunca pensamos solos, no hay ninguna disciplina que haya pensado sola. Si usted toma la teoría de los sistemas de Luhmann y la mezcla con lo de Maturana y ve lo que pasa en biología y después ve lo que pasa en ciencias políticas con las teorías de la comunicación, uno ve un ecosistema enorme de ideas. ¿Mm? Ahora, si uno ve las teorías sobre el tiempo y después va a la literatura y lee a Pessoa con sus múltiples identidades y después se mueve a la física cuántica o después se mueve más allá de la poesía al teatro o a otras disciplinas, digámoslo así, uno puede apreciar que la idea científica o esa trayectoria de idea se mueve en diferentes circuitos. A perderse de esa riqueza, pues es algo muy triste, pero digamos, permanecer con el énfasis en una u otra disciplina no lo es necesariamente, pero siempre bajo la conciencia de que pensamos colectivamente y que hay un ecosistema de ideas, no hay una disciplina que domine la totalidad de las ideas.
Profesor Camilo, nesse aspecto, uma pergunta antes de passar a palavra para minha querida professora Lilva Galván. Pero para cerrar esta rodada de preguntas essa ronda de perguntas com o professor Camilo, a teoria dos sistemas de Luhmann é um bom exemplo porque há ali presente uma, em Maturana Varela, a ideia de autopoiesis, que é uma ideia biológica de acoplamientos estructurales de los sistemas. En este aspecto, profesor Camilo, ¿hay presente algún referencial epistemológico, como por ejemplo la teoría de los sistemas autopoéticos de Luhmann, en la investigación desenvolvida pelo profesor? ¿Hay algo en ese aspecto? ¿O Habermas, otros autores? A ver, yo, digamos, vengo de una escuela un poco decepcionante, que es mucho más nómada, yo creo mucho en la idea de Foucault de la caja de herramientas. Toma las herramientas que corresponden al problema social que tratas de analizar. Las perspectivas epistemológicas tienen que ser absolutamente, pues tienen que ser redondas, tienen que ser coherentes, por supuesto. No se trata de ser un transeúnte eterno, hay que saber también habitar las ideas, pero en medio de todo, creo que en la investigación, mi idea es que tenemos que hacer el esfuerzo por acercarnos a los objetos de investigación y a los problemas sociales que queremos investigar y no tratar de hacer que los problemas sociales se parezcan a la teoría que queremos sostener o en la cual nos sentimos que somos más solventes. Creo que más que una única aproximación teórica, hay que tener una aproximación ética. Y la aproximación ética consiste en la contextualización de los problemas sociales, la mirada desde diferentes ángulos, la reivindicación de las miradas desde abajo de los problemas sociales más pertinentes, la posibilidad de integrar diferentes capas de profundidad y diferentes perspectivas, la incapacidad absoluta de tener un telescopio que lo observe todo, la limitación del conocimiento humano y la limitación de las perspectivas humanas, y en eso, pues la posicionalidad. El investigador debe poder decir de dónde viene, cuál es su trayectoria, cuál es su visión, desde dónde está observando el problema, aceptando en primera medida que el problema social y lo que va a formular tiene muy diversos ángulos de entrada y tiene muy diversas aproximaciones, y aceptando incluso que hay mejores teorías desde las cuales abordar los problemas sociales. En el sur tenemos un problema con epistemológico muchas veces con los nortes. Muchas veces nos vemos atrapados por las teorías publicadas, las teorías afamadas, para interpretar problemas sociales muy locales, muy domésticos. Y muchas veces nos sale muy bien, muchas veces pasamos el test, pero muchas veces nos reducimos muchísimo. Entonces creo que la idea, creo que en eso tiene un buen punto el tema de las epistemologías del sur, en decir, hay saberes. Y más allá, más que teorías, hay saberes, y los saberes permiten explorar diferentes grados teóricos, sabiendo además que estamos viviendo en un momento de la humanidad en la cual la idea de la gran teoría parece un sueño del pasado, y donde tenemos unas teorías de medio rango que nos permiten explicar algunas agrupaciones de fenómenos sociales, muchas veces incluso muy localizados, pero que no debemos dejar de hacer un esfuerzo teórico. No debemos dejar de hacer un esfuerzo de abstracción, de herramientas de interpretación de lo que está ocurriendo, pero ese esfuerzo no debe ser hecho
como una especie de joya encontrada y que nos sirve de única obsesión y único sustrato en las formas como pensamos. Entonces, esa es mi perspectiva un poco nómada, quizás no sé si algo hippie, espero lo suficientemente científica, pero definitivamente sí lo suficientemente preocupada por los problemas sociales que tratamos de analizar. Vale, muy bien. Gracias, profesor. Yo, por cuestiones de tiempo, pasaré la palabra para la profesora Lilba, mas muchas gracias pela intervención. Estoy de acuerdo cuanto a esta a las epistemologías de Sul y muy buena intervención. Eh, Hay ahí uma discussão muito prolífica, sobretudo pelo modo como, em, por exemplo, em meu caso, sou brasileiro, eh, en el Brasil he recepcionado la teoría lumaniana. Entonces, esto abriría un espacio para un amplio debate, pero no hay tiempo y pasaré de inmediato la palabra para la profesora Lilba. Aquí empiezo nos despindo de uma formalidade, de uma ritualística, e não ler os currículos, pero deixar a professora Lilba hablar livremente, mencionando o país em que vive, a instituição que leciona, os cargos, rangos, títulos, ¿vale? No os oímos, profesora. No se oye, no. Aún no. Ricardo, creo que vas a tener tiempo para explicar la teoría de los sistemas de Luhmann. Como? Creo que vas a tener tiempo para explicar la teoría de los sistemas de Luhmann. Tiempo não há. É uma teoria muito. Aliás, me gostaria discutir la recepción de la teoría del sistema de Luhmann en América Latina. Esto sí, porque hay una concepción muy, creo, dogmática y hay un cierre a nivel del pensamiento sobre la teoría y que no me gusta y hay una serie de cuestiones que habitan en mi pensamiento há 2 décadas, porque eu fiz parte de uma investigação sobre teoria dos sistemas em Brasil, então há uma preocupação, pero eu não eu estou afastado. Há outras preocupações mais linguísticas, a análise do discurso jurídico, minhas preocupações atuais, a teoria da decisão judicial. ¿Vale? La profesora Liuba, Muy mal, profesora. Muy mal. Ahora sí, ahora sí. sí. Ahora sí, Qué bueno, profesora. ya, ahora sí. Profesora Liuba, sí, puede presentarse libremente. Eh, Comenzar hablando. Escuta, Robert, Usted nos oye, profesora. Usted nos oye. eu acho que o áudio não está. ¿No me ven? Sí, A ver, Se escucha. a ver, ¿me escuchan por lo sí, menos? sí, 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 sí. Ya.
Perfecto. Professora Lilba, no hay una formalidad, un rito, es una presentación libre. Queremos saber quién es la profesora Lilba, que investiga el país que vive, en fin, la institución donde enseña. Empezamos por ahí. Bien, buenos días desde Cuba, desde La Habana, Cuba. En primer lugar, agradecer por la invitación que me han cursado tan generosamente esa gran familia de investigadores en este ciclo de encuentros. Bueno, mi nombre es Liuba Galván Rodríguez, soy doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Antwerp en Bélgica. Soy profesora titular de Derecho Procesal actualmente de la Universidad de La Habana, de mi país, que es Cuba. Llevo ya varios años de ejercicio docente, pero también como jueza de la sección de los familiares del Tribunal Municipal de Plaza de la Revolución acá en La Habana. En estos momentos también soy coordinadora de la maestría de Derecho Judicial de nuestra facultad. Es una maestría que transversaliza prácticamente toda la facultad. Le impartimos cursos de superación a los jueces que trabajan en nuestro país, tanto del Tribunal Supremo como de las otras instancias jurisdiccionales y de las diferentes materias, no solamente en el ámbito civil o familiar, sino también penal, mercantil, de trabajo y seguridad social. ¿Qué puedo decir? Bueno, ya llevo varios años en el ejercicio de la docencia. Eh, Me gradué de mi doctorado en el año 2018 en Bélgica y bueno, este año ha sido muy importante para mí, un cambio de vida profesional realmente muy, digamos que bien pensado, porque me vine a vivir para La Habana con mi familia y entonces después de 17 años de trabajo en la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, pues no llevo todavía un año trabajando acá en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Vale. Entonces, una pregunta, profesor. ¿En qué circunstancias académicas, qué circunstancias de vida llevaron a elegir el camino de la investigación? Eh, ¿Cuáles circunstancias personales? Sí, cómo no. Bueno, del derecho, desde que comencé a estudiar la carrera, debo decir que siempre me incliné por los estudios constitucionales y procesales, siempre vinculando lo constitucional con lo procesal. Eh, Me di cuenta que acá en La Habana iba a tener mayores oportunidades para poder intercambiar espacios, tanto de intercambios de conocimientos en materia de posgrado, eh, como también en materia de, digamos, de, ¿qué pasa? Que aquí en La Habana nosotros tenemos profesores que se han dedicado muchos años al estudio de diferentes temáticas relacionadas con el derecho constitucional. No es que en la Universidad de Oriente no tengamos profesores también de alto nivel, lo tenemos. Lo que pasa es que acá en La Habana es donde se encuentran los profesores que llevan, digamos que una larga data, por así decirlo, en materia de publicaciones y demás. Entonces, siempre quise venir a trabajar acá, se nos dio la oportunidad, me invitaron, de hecho, el decano actual de la facultad a venir a trabajar acá y pues aquí estamos. Y en ese sentido ha sido muy positivo porque me ha permitido implementar de mejor manera toda esa experiencia que ya yo llevaba acumulada de investigación sobre mi tema central, que es el tema de los valores constitucionales y sus funciones en la argumentación de sentencias en un debido proceso civil. Fue un tema bastante multifacético, interdisciplinar, porque tuve que estudiar mucho de teoría, de aterrizar a lo propiamente técnico, jurídico, procesal, porque mi intención siempre fue demostrar
que los valores constitucionales cumplen funciones muy importantes a la hora del juez decidir un caso en concreto. O sea, no es solamente dejarse llevar por las normas, reglas, sino que también, además de los principios, los valores cumplen sus funciones de legitimación, de orientación, en ese proceso argumentativo a la hora de resolver un determinado caso, incluso si la solución no se encuentra en la normativa ordinaria, pues mirar entonces a la Constitución, a esos valores constitucionales y por ahí encontrar la respuesta al asunto y fundamentar de mejor manera la decisión, siempre en aras de preservar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos. Entonces, a raíz de mi proceso de doctorado tuve que viajar varias veces acá a La Habana para poder intercambiar opiniones, entrevistar a jueces del Tribunal Supremo, y me di cuenta que en Cuba estábamos bastante alejados de la realidad, de la importancia que tienen los valores jurídicos en esta otra arista del derecho, o sea, desde el punto de vista argumentativo ya en las decisiones de los casos judiciales. Y me permitió los estudios que realicé, sobre todo en Amberes, en Bélgica, me permitió mucho acercarme a los grandes pensadores, mirar las últimas tendencias del neoconstitucionalismo, del nuevo constitucionalismo latinoamericano incluso, y ver además la importancia que tiene que todo el ordenamiento jurídico esté en función o en coherencia con la constitución de un ordenamiento, o sea, de un país determinado. Y comencé a trabajar incluso en la idea de la constitucionalización del proceso civil para poder llegar a, porque mi especialidad, o sea, yo soy civilista, no soy penalista, sino en materia civil, familiares, donde he centrado mis publicaciones y los libros que he escrito respecto al tema de los valores constitucionales y en los procesos y en la concepción del debido proceso. Acá mi investigación tuvo mucho impacto porque de hecho cuando se aprueba la nueva constitución de la República de Cuba, que fue en el año 2019, se tomó como referencia mi tesis de doctorado para poder, digamos que redactar de mejor manera el artículo de la Constitución cubana actual que regula por primera vez en la historia constitucional de nuestro país la figura del debido proceso. No lo teníamos reconocido anteriormente, no estaba. Lo tenemos ya desde el año 2019 en el artículo 94 y en ese artículo pues cuando uno pasa lectura se da cuenta de que ahí está centrado muchas de las propuestas que yo realicé en mi tesis de doctorado de cómo debía regularse en la Constitución la concepción del debido proceso como garantía fundamental para las actuaciones no solo judiciales, sino también fuera del ámbito judicial, o sea, en el ámbito administrativo e incluso en el ámbito interprivados o en el ámbito privado, porque también en el ámbito privado se realizan procedimientos que muchas veces con el surgimiento, por ejemplo, en el caso de nuestro país, con las llamadas MIPYMES, que son las empresas de carácter privado, pues obviamente las personas que van a trabajar en esa empresa pues tienen derechos constitucionales. ¿Qué sucedería si en un procedimiento privado se le vulnera algún derecho? ¿Cómo pueden defender sus derechos en ese procedimiento privado? Bueno, tienen que observar para eso también las normas del debido proceso aplicado, claro, a las actuaciones privadas. Entonces, la investigación que realicé me enorgullece así decirlo, que fue motivo de tener en cuenta los postulados que yo en aquel momento reformulé para que fuera incluido en la Constitución nuestra. De hecho, ahora se acaba también de aprobar una nueva ley, pues, que no existía tampoco en nuestro país, sobre el procedimiento administrativo y con unos meses o sea, con anterioridad se había promulgado otra ley sobre el proceso contencioso administrativo y ambas leyes también en su articulado recogen varios de los postulados que yo propuse en mi momento, en mi investigación, de lo que implica la garantía del debido proceso, porque siempre conecté que el debido proceso tiene un aspecto axiológico muy importante, se sustenta en los valores constitucionales. De hecho, no hay debido proceso sin la finalidad de ese debido proceso no es precisamente la consecución de los valores constitucionales.
Y bueno, ha sido muy interesante lo que en el caso de nuestro país, los valores que más se han, digamos que están en el apogeo constitucional es precisamente la dignidad humana. Nuestra Constitución, un artículo específico, lo reconoce como el valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico, la nueva Constitución, la dignidad humana. Y además de este, pues tenemos otros valores en el artículo 1, como es el caso de la justicia, como es el caso del bienestar individual, el bienestar colectivo, la seguridad, en fin, unos cuantos valores que están ahí en ese artículo 1 que constituyen la base axiológica fundamental de todo el ordenamiento jurídico político, económico y sociocultural en nuestro país. Pero debo decir que todavía, a pesar de ese paso de avance tan importante de haber reconocido el carácter constitucional, ¿no? O sea, del debido proceso y de incluir esos valores, todavía en la práctica jurídica cubana estamos alejados de cómo implementar eso. O sea, de qué manera yo puedo, en efecto, a la hora de argumentar una decisión judicial, pues aplicar esos estándares, esos parámetros del debido proceso, siempre sobre la base de las funciones que desempeñan esos valores que tenemos reconocidos en nuestra Constitución. Estamos dando algunos pasos en los cursos de posgrado que estamos impartiendo ahora. Justamente ahora estamos en la segunda edición de la maestría en Derecho Judicial, donde se activa desde la teoría, desde lo constitucional, desde lo procesal, incluso desde lo administrativo, para que en definitiva pues puedan de mejor manera implementar en sus decisiones esos valores que están reconocidos en la Constitución sobre la base de la concepción del debido proceso. Y una cuestión muy interesante que nosotros acá estamos ahora desarrollando en estos cursos de posgrado tiene que ver con que hasta que se promulga la Constitución en el 2019, la concepción que se tenía del debido proceso era puramente técnica, adjetiva. Por ejemplo, el respeto del derecho a las partes a la defensa, a proponer pruebas, a contradecir medios de prueba, a un tribunal competente, imparcial, en fin. Sin embargo, el debido proceso en su concepción integral no agota solamente esta dimensión técnica, tiene también una dimensión sustantiva, que es donde entra a jugar un papel esencialísimo los valores constitucionales. O sea, ¿de qué me sirve que se haya respetado mi derecho a proponer prueba, a contradecirla, de que me juzgó un tribunal competente, un tribunal imparcial, si la decisión que al final arribó el juez en el caso, en el proceso, es contraria a los valores constitucionales, es contraria a los derechos? Es lo que se conoce como la dimensión sustantiva del debido proceso, que para nosotros, o sea, lo que estamos defendiendo es que no existe debido proceso solamente en el aspecto objetivo, sino que también tiene que tener esta otra arista, esta otra faceta, que es lo que se conoce como el debido proceso sustantivo. Y su aplicación, claro, está en la solución de diferentes asuntos de naturaleza diversa, no solamente en materia civil. Y en ese sentido es que, por lo menos este año, lo que va de este año, son los retos fundamentales que me he planteado. Estoy tratando de contribuir a que la actuación judicial en nuestro país, comenzando por aquí, por La Habana, por los jueces del Supremo. ¿Por qué por los jueces del Supremo? Porque es la otra pregunta. El problema es que la jurisprudencia juega un papel fundamental en cualquier ordenamiento jurídico. O sea, es importante tener en cuenta cuáles son los criterios que maneja la alta magistratura de un país para saber por dónde va, cuál es su pensamiento respecto a cómo se solucionan diferentes conflictos, casos difíciles incluso. Y si no comenzamos por trabajar con ellos, o sea, con los jueces del Supremo, ¿de qué manera entonces vamos a llegar a los que están ya en el nivel base, en las instancias inferiores? Cuando los de las instancias inferiores ven el nuevo pensamiento revolucionario, por así decirlo, progresista de los jueces del Supremo sobre cómo resolver situaciones jurídicas que se presentan ante los tribunales, empleando como arma en primer lugar y fundamento esencial a la Constitución de la República, y cuando digo la Constitución, incluyo valores, principios, derechos y garantías, y dentro de la garantía la fundamental, el debido proceso, pues el Tribunal Supremo entonces
los jueces del Supremo, digamos que con su sentencia empiezan a realizar una labor también educativa, que igualmente resuelven diferentes asuntos. Entonces, es un reto muy importante en el que estamos trabajando este año. Es uno de los motivos por los cuales me motivó a venir para acá, para La Habana, porque el Tribunal Supremo tiene su sede acá en La Habana. Yo vivía en la parte oriental del país, la distancia es bastante larga, y digamos que por eso pienso que ha sido un año bastante provechoso, y tengo por supuesto muchas metas futuras, ¿no? Este es solo el primer paso de lo que quiero lograr acá con este nuevo cambio de vida profesional en la ciudad de La Habana. Muy bien. Solo, más dos cuestiones. Una es, ¿cuál en su investigación el punto de partida, una pregunta, o que faz que é o caminho para a ciência? Para la ciencia jurídica y si hay alguna relación en sus investigaciones sobre el problema planteado y la interdisciplinaridad, cómo hay una relación con la interdisciplinaridad en sus investigaciones. Sí, es una pregunta muy interesante, porque el derecho hay que mirarlo muchas veces desde una arista integral. A veces nos centramos, cuando identificamos a veces un problema para investigar, que obviamente parte de un problema social, de un problema desde el punto de vista, eh, eh, digamos que hasta incluso económico, que tiene su trascendencia en el derecho y que necesita de solución, y para solucionarlo hay que investigar primero y después proponer pues, las posibles soluciones. Muchas veces se requieren conocimientos o estudios centrados no en un área específica del derecho, o sea, no en una disciplina específica, sino también hacer un recorrido por esas asignaturas o esas materias que nosotros denominamos básicas y fundamentales en la carrera, como es, por ejemplo, la teoría del Estado, la teoría del derecho, la filosofía del derecho, la historia del derecho, porque utilizando las herramientas que nos brindan esas asignaturas, esas materias o especialidades del derecho, es lo que nos va a permitir entender el problema desde la perspectiva en la cual la queremos trabajar. Por ejemplo, en mi caso, que soy procesalista, ¿no? No hubiera llegado nunca a la conclusión de la importancia que tiene en la solución de casos ante los tribunales el tema de los valores si primero no hubiera hecho un recorrido histórico, un recorrido filosófico, un recorrido obviamente constitucional sobre la temática para solucionar un problema en específico que teníamos, que todavía tenemos en algunas materias, en algunos, disculpen, asuntos de naturaleza civil. Y es que en nuestro país comenzaron a surgir determinadas situaciones. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy básico. Habían personas que salían de Cuba, que viajaban al extranjero, estando en el extranjero se cambiaban de sexo, entonces salieron de Cuba llamándose, por ejemplo, Alejandro, y regresaban queriéndose llamar Alejandra, ¿ya? Sin embargo, nosotros no teníamos en nuestra ley de registro del Estado Civil cómo solucionar esa situación, o sea, porque la persona ya entró, o sea, regresó a Cuba ya prácticamente con una nueva identidad, o sea, nuevo sexo, o sea, ¿cómo solucionar eso? Y no teníamos, la legislación era omisa al respecto, entonces había que, obviamente, dirigir la mirada a la Constitución, pero la Constitución que teníamos databa del año 1976, cuya última reforma fue en el 2012, si mal no recuerdo, 2012, y no estaba de todas maneras temperada esa Constitución del 76 a estos cambios que estaba viviendo la sociedad, que son cambios sociales, cambios propios de la evolución del ser humano, del progreso también del ser humano. Y entonces los jueces se encontraban muchas veces ante una disyuntiva porque se presentaban demandas ante el tribunal reclamando, ¿no? Cómo resolver esta situación, porque en el registro, cuando la persona iba al registro para quererse cambiar de nombre, de sexo, pues no, el registrador decía, no, estoy con las manos atadas, no puedo, no, la legislación no me lo permite.
la legislación ordinaria registral no se lo permite. Entonces, ahí había que sentarse y pensar, como jueces, ¿qué hacer? Bueno, nada, la mirada a la Constitución fue importante, el uso de los métodos y las técnicas de la integración y demás para poder darle solución a casuística a esos casos hasta que, bueno, como les decía, tenemos una nueva Constitución que comparada con la anterior, pues evidentemente es mucho más avanzada, más completa, sobre todo en materia de protección de derechos de las personas. Puse este ejemplo para que se entienda el porqué de la importancia de la multidisciplinariedad. O sea, a este caso que se presentó, nunca se hubiera encontrado la solución desde la mirada estrictamente procesal, civil, registral. No, tuvimos que ir más allá. Tuvimos que invocar, para solucionar estos casos, invocar a los valores jurídicos, invocar los principios, invocar derechos, hacer una mirada al derecho constitucional, a la filosofía del derecho, a la teoría del derecho, para de esa manera pues encontrar la mejor solución. Y bueno, eso trajo como consecuencia también que se comenzaran a desarrollar intereses en nuestros estudiantes por investigar cómo situaciones jurídicas como estas, situaciones sociales que se convierten obviamente en jurídicas como estas, que se estaban viendo en la sociedad cubana, cómo solucionarla desde el punto de vista jurídico, desde una mirada integral, desde una mirada de la interdisciplinariedad. Otro, por ejemplo, de los tantos casos que hemos tenido, donde a veces el conocimiento hasta de la psicología, de la sociología, ya estoy hablando de otra ciencia, además del derecho, resulta importante, tiene que ver ahora en nuestro país. Nosotros tenemos un nuevo Código de las Familias del año 2022, un código que no dicho por mí, sino por académicos, investigadores de prestigio internacional y de la arena cubana también, de la palestra cubana. Es un código de avanzada en el mundo. Se considera incluso hasta el más progresista en estos momentos por el cúmulo de derechos desde el punto de vista de lo familiar que ha reconocido a cada miembro que integra la familia y del reconocimiento de los distintos tipos de familia. Creo que no se quedó ningún tipo de familia por fuera. Están todas reconocidas. Incluso las familias que forman las parejas del mismo sexo. Y con este nuevo código ha sido un reto, vaya, digamos que fuerte para los jueces fundamentalmente, porque la cantidad de situaciones que se nos están presentando en los juzgados, donde tenemos que nosotros como jueces hacer uso de conocimientos o apoyarnos en conocimientos de otras ciencias, además del derecho, para poder llegar a una mejor decisión. Cuando se nos presenta un caso donde hay un menor de edad que está siendo víctima de violencia familiar, por ejemplo, o de un matrimonio donde la esposa está siendo víctima de violencia también y demás. O sea, a pesar de que nosotros nos podemos auxiliar de peritos, que son expertos, que pueden ser llamados al proceso, de todas maneras en nuestro país, en el sistema procesal nuestro, rige el principio de libre valoración de la prueba. Significa que el juez no es que está vinculado a lo que diga el informe pericial o lo que diga el perito de los resultados de la práctica de las pruebas, sino que el juez tiene que hacer uso de sus conocimientos, su experiencia, la sana crítica, las máximas y demás, para valorar en conjunto todos los medios de prueba, incluida la pericial, y poder llegar a una mejor solución. ¿Y eso qué implica? Un reto para el juez, porque entonces tengo que conocer determinadas cuestiones de la psicología infantil, por ejemplo, ¿ya? O en materia de educación infantil, en materia y así, o sea, de otras ciencias, por así decirlo. Es para que, o sea, yo pongo estos ejemplos para que entendamos que muchas veces, ya cuando estamos en lo que es el ejercicio directo de la profesión, nos damos cuenta que no podemos cerrar nuestro conocimiento a un área específica del derecho, si bien nos podemos especializar ahí, obvio, ¿no? Pero que es importante también, para poder encontrar la mejor solución, pues explorar
en las otras especialidades del derecho que nos sirvan de respaldo, de sustento teórico, sobre todo si queremos proponer soluciones para poder desarrollar en este sentido investigaciones de mayor envergadura. Es lo que pienso. Bueno, estoy hablando desde mi propia experiencia personal, que durante toda la carrera me formé o sea, para especializarme en la materia procesal, técnica, adjetiva, y sin embargo me di cuenta que no era suficiente, tenía que hacer uso sobre todo de las materias básicas del derecho para poder entender muchas cosas. Leí mucho sobre Ricardo Guastini, por ejemplo, o sea, te estoy poniendo algunos ejemplos para no abrumarlos ahora con los grandes pensadores del derecho, pero que me sirvieron para poder al final hacer una investigación más acabada y más sustentada desde el punto de vista científico de la propuesta que al final yo realicé en el doctorado y que dio sus frutos porque efectivamente ha sido tenido en cuenta en la nueva constitución y en otras normativas que se han promulgado después del año 2019. Muy bien. Eh, a las 15h23, Portugal. Willer diz: más que enamorarse del problema, es enamorarse de la solución. Enquanto hablaba com o professor Camilo. E como vai melhorar, como diz o professor Camilo, desde o ponto de vista humano. Muito bem, graças. Creo que nesse aspecto, as duas investigações, o professor Camilo, que a professora Ilba chegou logo depois, não há problema, pero creo que há uma intersección en ese aspecto sobre la dimensión interdisciplinar de las investigaciones, de ambas, de las dos investigaciones, del profesor Camilo, de Liuba. Y la idea es, básicamente, con estos encuentros, hacer con que los estudiantes posteriormente en las redes sociales, YouTube, por ejemplo, possam ter contacto com as ideias de los investigadores, hoje com o professor Camilo Umaña e a professora Yuba Galván. Nesta primeira edição dedicada à Hispanoamérica, então, é uma forma de familiarizar com nossos estudantes com outros olhares, né, com nossos professores invitados, e num espaço aberto. Então, a ideia é, creio que, alguns minutos para, se um dos professores quiser fazer algumas palavras finais sobre sus charlas, sobre como esto, porque a ideia é justamente mostrar para nossos investigadores, estudantes, como ha empezado as investigações de ustedes. Ou seja, justamente como por meio de uma conversação aberta, relaxada, né, muito franca, como serão os caminhos de investigação de cada um. Então, deixo aberto para cada um a fazer um cierre sobre o que foi falado neste encontro. Sim? Robert, não sei se... Olá. ¿Empiezo yo o el profesor Camilo? El profe... Sí, él puede comenzar con el profesor Camilo. Robert. Ajá. Sí, se oye, se oye. Estoy sin mute. Pero ideas finales que tengan que ver con qué exactamente, qué es lo que te gustaría que reflexionáramos. Não, palavras finais destinadas a nossos estudantes, todos que nos assistem. Alguma palavra Quizás, profesor Ricardo, quizás puedo poner esa cuestión que habló conmigo el otro día en la sala de convivio, que se relaciona con una cosa que el profesor Camilo habló. Entonces,
Quizás esa pueda ser una buena cuestión bueno, para punto de partida de esta reflexión final que proponemos. Cuando hablábamos de la introducción y de las paradojas. Entonces, si el profesor me permite, yo puedo partir, porque estábamos hablando de esto y después el profesor Camilo habló de esta cuestión del local al invés de la gran teoría, y eso se relaciona, porque si el conocimiento fuera, en teoría, una acumulación que avanza hasta un futuro infinito, desde un pasado infinito, significaría que el conocimiento es, en teoría, igual a cero en todo el momento. Por lo tanto, en teoría, el conocimiento debería haber tenido un comienzo, quizás un principio, un fundamento, y llegar a un término definitivo. Puede que una razón o un propósito, pero esto es teóricamente. En una gran teoría del conocimiento se podría hablar así, y esto abarcaría todo el conocimiento. Quizás deberíamos ser más circunscritos y más fértiles eh, también a nivel de la teoría del conocimiento como en las teorías de la sociedad. Pero si hay que afrontar las cosas a la escala local o a la pequeña escala todo el tiempo, para que los objetos se manejen mejor o del mejor modo posible, entonces tendremos aquí una gran teoría que abarca todo sobre cómo acercarse a los objetos y habremos caído en una paradoja. Este tipo de paradoja se presentará sistemáticamente ante quien investiga. Y bien, ¿cómo ayudar a los estudiantes o a jóvenes investigadores a aceptar o superar el riesgo o el hecho de que tendrán que empeñarse toda su vida en cultivar una u otra paradoja? Yo creería, digamos, creo que hay varios elementos de lo que dices que es muy interesante. Me parece, primero que todo, quiero admirar lo que sucede en esa sala en la que ustedes tienen esos diálogos porque me parece increíble. Eh, digamos, la idea de que el conocimiento pueda proyectarse en infinito hacia atrás o hacia adelante, eh, parte incluso de una concepción determinada del tiempo, ¿no? Del tiempo, un tiempo como una sucesión, y el conocimiento también como una sucesión. Em, mm, digamos, no sabría muy bien sobre el tiempo, pero lo que sí podemos saber del conocimiento, al menos del conocimiento de la sociedad, es que no, no tiene la calidad de sucesivo y no tiene la calidad de evolutivo, tiene la calidad de, eh, hay consecuencias, hay unas relaciones de causalidades, pero también hay una cantidad de correlaciones entre el conocimiento. En todo caso, no lo asimilaría a que el conocimiento, como en matemáticas, si se extiende el plano de infinito a infinito, tiende a cero, no solamente porque eso considera que la sucesión de conocimiento es demasiado lineal, que no opera, diría yo así, al menos a nivel de ciencias sociales, pero además de eso, presupone que, digamos, eso tiene una validez matemática, pero al mismo tiempo implicaría que el conocimiento, al tender a cero, es un conocimiento que resulta irrelevante o inútil o al menos no tiene valor, si uno lo pone así. Y eso implica también una aproximación a lo que es el error mismo. El error como clave del conocimiento. Entonces, yo les pongo un ejemplo que hoy estoy viviendo de una forma muy cercana, y es que hoy en día, para distinguir el conocimiento humano, tenemos que poder ver el error. Incluso el error es lo que nos está permitiendo ver que el conocimiento se produce de forma humana y no se produce automatizado por medio de la inteligencia artificial. De modo que el conocimiento se está produciendo, siempre se ha producido con base al error, y el error como una operación propia de la ciencia y sobre todo de las ciencias sociales. Entonces, no diría que hay una secuencia tal porque
tampoco o también descartaría el valor del error o el rol del error y el valor en últimas del conocimiento. Y la idea de la paradoja entre lo micro, lo meso, lo macro, entre las grandes teorías y las teorías de mediano nivel y las ideas más concretas, implica pensar que el ser humano como un aparato cognitivo y la ciencia en general, hay una aceptación de que no puedes observar en todas las direcciones. Esa aceptación de la ciencia o de los observadores, de no poder observar en todas las direcciones, al menos no al mismo tiempo, implica entender que el conocimiento también parte de una limitación. El conocimiento inicia con la constatación de una cierta limitación. Entonces, no diría que es realmente paradójico en el sentido de que, sino más bien falso el hecho de, desde la perspectiva científica, decir que puedes ver en las dos direcciones, ¿sí? Entonces, sería paradójico si las dos aseveraciones fueran verdaderas y algunas sí tuvieran una contradicción fundamental y estuvieran formuladas al mismo nivel. Pero realmente las dos aseveraciones pues resultan falsas en el sentido de que no puedes tener conocimiento entero general, no puedes tener conocimiento entero microscópico, no puedes observar ni siquiera en el mismo nivel en todas las capas que requiere cada nivel. Entonces, lo más bien es avanzar hacia un pensamiento complejo que reconozca el punto de partida de la investigación y el punto de llegada en la limitación y que permita integrar diferentes capas en una misma estatuto, en un mismo estatus de observación. Eh, el otro día hablaba esto con un estudiante aquí que quería hacer un film, un pequeño documental para su tesis. Yo le decía, ¿por qué lo quieres? ¿Por qué quieres hacer un film? ¿Por qué quieres hacer un documental? Y me decía, porque es que yo me imagino X problema social y me imagino la cámara y la otra cámara yendo con el otro y la otra cámara yendo con el otro. Y yo le decía, pero es que eso no funciona ni siquiera para un film, porque no voy a entender en dónde estoy, voy a terminar, no lo voy a ver. Más bien, ¿por qué no usas, si te aproximas a la teoría visual y a los temas de cine, eh, esos primeros planos del viejo cine que expresan la emoción, el sentimiento, la idea, todo resumido en la imagen? ¿Y por qué no más bien te dedicas a la profundidad y a la complejidad de lo que está pasando más que a la multiplicidad de las cámaras? Entonces, yo entiendo que en un mundo más complejo tendamos a adicionar más pantallas para decir que vemos mejor, pero no hay quien pueda decir que teniendo más pantallas al frente está viendo mejor. Lo que está haciendo es engañado en su campo de observación y en todo momento solo estás pudiendo concentrarte en algo. Y si además la investigación implica una concentración, pues no, no podemos pensar que la dispersión es una estrategia de concentración del pensamiento. Y creo que eso sí, eso también nos toca, no solamente epistemológicamente y todas estas cosas tan importantes, sino también nos toca incluso filosófica y humanamente del tipo de la sociedad en la que estamos y las personas que investigan. ¿Qué es lo que le está pasando al ser humano hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras sociedades? ¿Qué tipo de problemas sociales son los que estamos viendo? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Por qué la gente está migrando? ¿Por qué la gente está no teniendo trabajos? ¿Por qué la gente está teniendo problemas médicos con base en los temas climáticos? ¿Qué es lo que está pasando con la naturaleza? ¿Qué es lo que está pasando con todos esos problemas sociales? Pues implican que
una estrategia de investigación debe poder también admitir que el investigador mismo tiene unos condicionantes de su tiempo y que ver todas esas capas pues requiere un aparataje conceptual bueno, y una investigación buena, pero fundamentalmente la operación fundamental de la investigación es la limitación. Diría eso. Robert, Yo, ¿alguna? yo no sé si profesora... Sí, sí. Unas palabras finales para los estudiantes. Van dirigidas estas palabras directamente. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando se acercan a mí, profesora, yo quisiera encontrar un tema para investigar mi trabajo de graduación, mi tesis de graduación. Usted pudiera ayudarme, tal vez sugerirme algún tema de investigación y demás. Yo siempre les digo a ellos, miren a su alrededor, presten atención a lo que está pasando a su alrededor, encuentren la motivación. Puede ser en un problema hasta de un vecino, en un problema personal o familiar, o en un problema incluso institucional. Yo les digo a ellos que es muy importante hacer una distinción en que en la sociedad en la que convivimos afectan a todos, como por ejemplo requiere por supuesto acciones en conjunta de los gobiernos, o de lo contrario no vamos a llegar a ninguna parte. Pero con independencia de esos problemas globales, cada sociedad, cada país tiene, digamos, su propia identidad, su propia cultura, sus propias características y sus propios problemas sociales que lo distinguen de otra cultura o de otro país o de otra sociedad. Digamos, tal vez lo que sucede en Cuba o son problemas en Cuba no es un problema en Portugal. Y por lo tanto el derecho en Portugal no le interesa resolver o dar una mirada a esa problemática porque es que no existen allá. Entonces siempre le digo a los estudiantes que el derecho no puede estar divorciado de la realidad a la que el derecho sirve y en el cual está enmarcado. Entonces, yo siempre les aconsejo a ellos que es muy, muy importante que si algún día encuentran una situación que se les da, traten de buscar la solución en la ley y ven que, por ejemplo, o la solución no se encuentra en la ley porque no la tenemos regulada, o está en la ley pero está de manera injusta, de manera equivocada, o tal vez ya a la antigua, porque el mundo ha evolucionado, la sociedad cubana ha evolucionado y hoy en día hay que buscarle otra solución que no sea esta, la que está ahí en la ley, porque ya esa realmente no sirve, no está a tono con la realidad. Entonces, siempre le digo a ellos eso, miren a su alrededor y traten siempre que la investigación que vayan a realizar, con independencia de lo que los motive a comenzar la investigación, traten siempre al final de ofrecer alguna posible solución. Y que esa posible solución jamás, bajo ninguna circunstancia, vaya en detrimento de los derechos de las personas, de la identidad del país, de la cultura del país, de los valores que defiende el país. Porque, repito, cada sociedad tiene sus características y no se parecen unas a otras. Ni los problemas que hay aquí son los problemas que pueden haber en otro lugar y viceversa. Y yo pienso que si el derecho existe, está para eso, para solucionar esos problemas, o si no puede, porque se va del ámbito jurídico y necesita obviamente de otras ciencias para poderle dar solución, pues que el derecho aporte su granito de arena desde lo jurídico. ¿Cómo puede quedar eso? Por lo menos norma, por ejemplo, por poner un ejemplo, que por lo menos norma esté bien regulada. De ahí a que simplemente adecuadamente ya son otros los factores. Pero bueno, es lo que siempre les digo a mis estudiantes. Y también les llamo mucho, mucho a ellos la atención sobre la importancia de las materias básicas, y me disculpen que una vez más yo insista en esto, porque nosotros aquí en nuestro país tuvimos un problema durante muchos años, y es que cada vez que se defendían tesis de alto grado, de nivel científico, doctorado y demás, se centraban mucho en lo que era el aspecto propio de la especialidad, pero se olvidaban
de que era necesario para poder hacer un análisis más integral del problema, pues utilizar las herramientas de las otras especialidades del derecho, las que nos brindan las otras especialidades del derecho, como la teoría, la filosofía, lo constitucional y demás. Entonces, ese es mi mensaje para los estudiantes. Y muy, muy importante es la enseñanza del derecho, porque hay veces que los estudiantes pueden encontrarse desmotivados, porque la enseñanza, la manera en que se le está enseñando el contenido no es de, digamos, no es de la forma donde ellos vean que realmente van a ser útiles en la sociedad una vez que se gradúen y comiencen a trabajar desde los diferentes modos de actuación, ya sea como fiscales, como jueces, abogados, asesores jurídicos, notarios, en fin, las distintas especialidades de modos de actuación que existen en los diversos ordenamientos jurídicos, la práctica jurídica. Entonces, pienso que el papel de la enseñanza del derecho aquí es crucial y la posición que se asuma respecto al ordenamiento jurídico, de una enseñanza de qué tipo, si voy a hacer una enseñanza únicamente positivista, legalista o desde una mirada ya más humana, constitucional, con enfoque de derechos, etcétera, ¿no? Eso también creo que es muy importante para que los estudiantes también se encuentren motivados a, a saber que en el futuro el rol que van a desempeñar o que la investigación que van a realizar pues va a tener un sentido, va a tener un impacto incluso que tal vez no todos los investigadores tenemos la suerte de que el impacto se vea a nivel nacional, el impacto de la investigación individual que uno ha realizado se ve a nivel nacional, pero hay veces que se ve en el mismo centro de trabajo, o sea, donde estamos trabajando. Investigo un tema para solucionar un problema específico y por lo menos en mi centro de trabajo estoy aplicando la solución que encontré y por lo menos ahí estoy resolviendo el problema. Y nada, o sea, es mi mensaje a todos ellos, a todos los estudiantes, que encuentren siempre la motivación, miren detalladamente su alrededor. Muchas gracias, profesora Dilma. Me gustaría seguir hasta más tarde, pero tenemos que cerrar. Entonces, me gustaría dejar las muchas gracias por la participación del profesor Camilo Maña, de la profesora Liuba, por compartir por sus palabras sus experiencias, sus investigaciones. Este vídeo se grabará y será un gran aporte para todos los estudiantes que un día tendrán assistirem via YouTube, ficará registrado com a permissão do professor Camilo e da professora Dilma. E concluiu esta primeira reunião com a certeza de que todos os outros saldremos melhores, mais informados, mais reflexivos e mais entusiasmados com a investigação. Muitas graças. Passo a palavra para o Robert ou a professora Flávia para encerrar. Me oyen, ¿sí? No. Es que, perfecto, perfecto. Es que me estaba dando una mensaje que estaba en mute. Quiero solamente agradecer ahora de viva voz a profesora Liuba porque no estaba en el inicio de nuestra charla. Agradecerles muchísimo por esta disponibilidad para estar aquí hoy. Nos dejarán muchos contributos importantísimos que nos quedan que se quedarán con nosotros para reflexionar muchos aspectos importantes, no solamente para estudiantes o jóvenes investigadores, pero pienso, no tuvimos tiempo para seguir la discusión, pero pienso que también para la propia, para el posicionamiento de la investigación en derecho y las ciencias jurídicas o sociojurídicas en un sentido global. No está, no es el momento para hacer una ponderación de cierre, pero se la diría solamente que
resulta claro de las dos intervenciones que no podemos hacer investigación aislada y aislada de la realidad, que tenemos que voltarnos a los problemas sociales y que nuestra investigación tiene que tener repercusión a todos los niveles, no meramente a los niveles de decisión política, que es en última instancia la que puede hacer las más profundas transformaciones, sobre todo en derecho. Esta es una cuestión que se plantea con particular importancia, con particular fuerza en los días de hoy en Portugal, pero pienso que un poco por todo el mundo, en la forma que debemos encarar la investigación, los resultados, los productos de nuestra investigación. Por eso las ponencias han sido tan ricas a todos los niveles, a los niveles ciertamente de los estudiantes, de los jóvenes investigadores, pero también, los digo muy francamente, al nivel de la propia concepción de organización de la investigación para nuestro centro. Si Ricardo y Robert me permiten, quería naturalmente agradecer a todos los que han estado aquí a este final de tarde, agradecer sobre todo a profesor Camilo y a profesor Ayuba sus amables ponencias, esperando que podamos continuar en contacto y quizás en el futuro establecer más puntos de ligación entre nuestras investigaciones. En nombre del JUSGOV, muchas gracias a los dos.